Y acá estoy con el maestro Macaya Márquez. En realidad lo tenía que haber hecho esto en una cancha de fútbol. Él en el arco, porque es el que se ataja todo, y yo preguntando para saber. Bienvenido, Macaya. Muchas gracias, muy amable. Un placer. Me inhibe, pero ¿te puedo tutear? Sí, claro. Ay, qué suerte. No, Porque por me favor. cuesta hablar de usted. Macaya, Vos sabés que a mí, Cacho Fontana, un día me dijo, vos inventaste el usteo. claro, por ahí. ¿Cómo, Cacho, es eso? Y si vos tratás a todo el mundo de usted. Y yo lo tenía eso como una técnica. Es decir, yo a los jugadores no los tuteaba, los trataba de usted. Los criticaba con, supongo, conocimiento, pero sobre todo con respeto. Entonces, nunca nos debíamos nada uno al otro, ¿no? Y eso del usteo me causa gracia por esto que decís ahora. Te lo copiaron todos los jóvenes periodistas, porque yo escucho las notas que hacen y... Pero ahora ya no tanto, Sí, porque ahora es ganar un poco de, no digo prestigio, pero sí de confianza por parte del espectador o el telespectador o el oyente, ver que vos tenés confianza con el protagonista. Entonces estamos en el mismo nivel o estamos casi en el mismo nivel. A mí eso no me importaba tanto, sino me importaba mucho más mantener la distancia a propósito, ¿no? Bueno, vayamos al nene chiquito. ¿Cómo Sí. era la familia, cómo era la casa, cómo era papá, cómo era mamá? Bueno, yo soy un desconocido porque era el cuarto de 5. ¿Te imaginás? Jodido. Pero no había tanto trauma. Es decir, Pero además, que por la responsabilidad de ser el mayor tal cosa, que por ser menor tenías que cuidar estas cosas. Nosotros éramos 5. Sí, pero encima te tocó que después vino otro a jorobar. Claro, pero no teníamos esa cuestión de los mimos, de los privilegios y la mala educación. Pero ¿Todos bueno, varones? no. Ah, Éramos 3 varones y 2 mujeres. Y bueno, padres trabajadores de mi papá trabajaba en el diario El Mundo de la empresa editorial Jaimes, ¿dónde estaba el diario El Mundo? en Río de Janeiro 300. Claro. Río de Janeiro 300. Y ahí hacía, ahí había una revista de policiales enfrente. pero te digo, en El Mundo se imprimía la empresa. Era el diario El Mundo, la revista Selecta, la revista El Hogar, la revista Caras y Caretas, Mundo Infantil, Mundo Deportivo. Esa la leía yo. Mundo Deportivo y otras tantas. Y después tenían Radio El Mundo y la Red Azul y Blanca, que era la cadena que se formaba con las emisoras Que del estaba interior. en Maipú 555. Bueno, está Sí, está Radio el Nacional edificio, sí. ahora, pero que era el único edificio construido especialmente para radio. Era fenómeno. Yo entré ahí a los 15 años a trabajar. Pero a los 8 ya tenías algo que ver con los diarios. Sí, con los diarios sí, con el periodismo no. No. ¿Cómo Sí, fue es verdad. eso? Y porque mi hermano mayor cuidaba el puesto de venta de diarios y revistas, no era de él, sino que él lo cuidaba. Era empleado. ¿En dónde? En la esquina de Carabobo y Directorio. Cerca de Parque Chacabuco. Cerca, pero hoy en Sí, día, sí. lo que era antes la Quinta La Mollosa, que nosotros íbamos a robar fruta, está la Plaza de la Soberanía. Pero tenía él la responsabilidad de cuidar el puesto. Pero Flores. entra al secundario, Flores, ya decíamos sur en aquel Flores tiempo, Sur, sí. a 4 cuadras de Rivadavia, ¿qué es sur? Nada que ver, sí. Pero bueno, entonces él entra al secundario y alguien tenía que relevar y cuidar un poco ¿Y las qué edad cosas ahí. tenías? ¿8 años? 8 a 9, sí. ¿Y qué hacías? ¿Te sentabas a leer una revista? Sí, ¿Paturuzú? sí, todas las que podía. Pero tenía un gran privilegio, que creo que, no digo poco, sino que nadie lo tuvo. A media cuadra del puesto vivía Alfredo Di Stefano, Que recién lo acaba de nombrar Rodolfo, que trabajó con él. que trabajó con él. Y Alfredo, para mí, lógicamente, yo hago esfuerzos para que no me traicione la idolatría y lo que tiene que ver precisamente con la ventaja de haber tenido a él como vecino, casi como maestro, y la ventaja de haber conocido al padre, al hermano, a la hermana. Y para mí fue el mejor del mundo. En las categorías que vos quieras ponerlo, para mí fue el mejor. Pero más allá de eso, venía Alfredo. En la misma manzana de enfrente vivía Libertad Lamarque, en la otra esquina. Ah, Sí. era de Flores Libertad, no sabía. Sí. Y la que vivía yo, que era enfrente, estaba el jefe de policía, Pirker, que jugaba con nosotros Un al amor de fútbol. tipo. Sí.
lo conocí y Pero creo que fíjate lo que son las casualidades, todo de un núcleo muy... Era un buenazo, muy Pirque, sí, era un tipo sí. fantástico. Bueno, ahí empecé con... Hay muchos que quieren decir con el periodismo. No tuvo nada que ver con el periodismo. Yo el periodismo lo fui desarrollando una vez que estuve en la radio, en la época de Fioravanti, de Enzo Ardigó, de Horacio Besio. Pero sí tuvo que ver con necesidades económicas. Sí, claro. Porque yo, si yo necesitaba trabajar, mi familia necesitaba que yo trabaje, entonces yo iba diurno al secundario y pasé a la noche y terminé a la noche, porque era la época del perito mercantil, si vos querés entrar en un banco y esta historia, o bachiller para ver si podés ser médico. Industrial ya era mucho más sacrificado porque era doble turno y demás. La cuestión es que yo fui perito en el Hipólito Yrigoyen, todavía me reúno con mis compañeros. Pero yo desarrollé prácticamente toda mi vida dentro de la radio, porque entré a los 15 años y tuve... Pero no entraste como periodista. No, entré como cadete, como empleado sin mucha relevancia que digamos, pero ahí me pegué a los periodistas. Pero es porque a mí me gustaba el fútbol más que el periodismo. Si no me ¿Jugabas? ¿Eh? ¿Jugabas al fútbol? Sí, jugaba en todos los potreros del Bajo Flores que existían, jugaba. Sí, jugaba. Y entonces, ahí fui pegado a ellos, entendiendo de cómo era el periodismo deportivo. Pero insisto, era porque a mí me gustaba el fútbol. Y... Ahora, te interrumpo. Decime. En aquella época, los periodistas deportivos eran tipos que eran intelectuales. Sí. Fue una época porque muchos de ellos, fíjate, Nelson Castro fue periodista deportivo, la gente no lo recuerda. Yo hacía un programa en Radio Splendid y era el columnista de deportes, claro, Nelson. Yo me acuerdo de Nelson. Pero hay varios ahora. Pero yo te digo esto, Fioravanti escribía en La Razón. Es decir, en general, los que hacían periodismo radial, la televisión no existía para hacer periodismo deportivo. Néstor Ibarra era el otro. Claro. Entonces ellos, bueno, Bernardo Neusta también hizo. Bernardo también tenía. Pero salieron muchos del periodismo deportivo que después hicieron periodismo político y demás. Pero ellos venían con una formación del periodismo gráfico. Entonces vos sabés muy bien que para poder escribir tenés que manejar bien el idioma. Una vez que manejas bien el idioma, podés hablarlo y decirlo. Hoy no interesa tanto, hoy las etapas se van salteando y no interesa. Pero el déficit que ellos tenían, que fue por la endija donde yo me metí, es que no conocían tanto del juego adentro de la cancha. No conocían, no habían jugado. Claro, no habían jugado, ni conocían, ni tenían eso que te tiene muy cerca del protagonista, que es el realizador del juego. ¿Y cuándo se te abrió la puertita? Y a los 2 años de haber entrado, al 52, 53 a lo sumo. Yo no llevo mucho los numeritos de... No, pero, pero ¿cuál fue la oportunidad? La oportunidad fue que un compañero mío, que era superior, que era jefe mío, llevaba la producción de transmisiones que se hacían hacia Santa Fe, porque jugaban 2 equipos. Los 2 equipos santafesinos que hoy en día estaban en primera, en aquel tiempo no estaban en primera, estaban en el ascenso, que eran Unión y Colón. Entonces, él armaba toda la transmisión, que no es una transmisión de ahora, que vos venís, te ponés, abrís el micrófono y ya saliste. No, había que ir y pagar en el correo un permiso especial, había que... Al coaxil. Armar una cabina, era vía telefónica, armar una cabina en la cancha porque no las tenían. En fin, era todo un poco más complejo. Y él un día dice... Enrique, ¿por qué no me lo haces vos esto? Bueno, ahí me empecé a conectar y yo seguía en contacto. ¿Y te gustaba? Me gustaba. Y estaba en contacto con un Roberto Moreno, que era colaborador de Fioravanti, que arrancó una transmisión de Primera B. Y un día con Roberto Cherro, que fue un jugador de Boca famoso, que era el comentarista, un día le falta Cherro, y me dice, Enrique, ¿por qué no viene y me comenta? Porque no tengo el comentarista. Le digo, yo no estoy para comentar. ¿Cómo no va a estar para comentar? Y bueno, fui y comenté, y justo jugaba uno de los equipos de Santa Fe, que eran los que yo de alguna manera producía. Me escucharon de Santa Fe y me dijeron, usted tiene que ser el comentarista nuestro, ¿por qué no? Bueno, ahí arranqué. Y empecé a comentar y bueno, y después viene toda la historia porque yo pasé a Radio Libertad a hacer deportes nada más, paralelamente, ¿no? Mi carrera en la radio, yo llegué a ser gerente comercial de la radio. Hice toda una carrera administrativa, al margen de lo deportivo. Estuviste también de gerente comercial y creo que en unas radios del interior o algo así tuviste cargos jerárquicos. Sí, pero era más que nada como un organizador.
pero el cargo verdadero lo tenía la central. Pero más allá de eso, paralelamente yo hacía lo del fútbol. Entonces trabajaba en Radio Libertad con Eugenio Ortega Moreno. Y Norberto Paniza, hermano de Nelly Paniza, que trabajaba en Radio El Mundo. Era la época en que de pronto las radios pasaban a ser todas del Estado, o de pronto se licitaban todas al otro día. Sí, esos cambios que no, hubo, eso, que tremendo. Cambios dentro del staff. Sí, tremendo. Que los estamos viviendo. Entonces ahora a él lo también. metieron en Radio Belgrano de director. Entonces me llama y me dice, Enrique, yo no quiero que ustedes vayan solos. Me decía, ustedes por Mundo, por Fioravanti y demás que iban al Mundial del 58, que vayan solos. Yo quiero armar una organización, quiero tener la posibilidad de demostrar que por Radio Belgrano también lo podemos hacer. Definitiva, fui con Ortega Moreno a hacer el Mundial por Radio Belgrano. Ese fue tu primer Mundial. Sí, claro. ¿Vos tenés el récord de ser el número 2 que más mundiales cubrió o yo estoy equivocada? No, el número 1, soy del mundo. Ah, porque había un brasilero. No, había un irlandés que no... La FIFA te dio un premio por Sí, eso, ¿no? Sí. Y hablando de premios, también fuiste declarado, creo que hace 4 años, en el 13, si no me equivoco, ciudadano ilustre en el periodismo deportivo por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, tengo del Senado, tengo de Cámara Del de Senado Diputados. tenés el Domingo Faustino Sarmiento, seguro. Sí, y bueno, pero... ¿Y Martín Fierros? 20. ¿Cuántos? 20. 20, mira, desde el control me dicen 20. ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Y cuántos hijos tenés? 2. O sea que 5 le toca 10. nietos. Ah, le tocan entonces a los nietos. Bueno. 4 a cada nieto. Está muy bien. No, porque yo, viste, tengo poquitos Martín Fierro y siempre digo, ahora me falta uno para el Pero bisnieto. el Martín Fierro, Sí. yo lo agradezco y, Pero es una mochila y es una gran pero, satisfacción. Macaya, ¿no? es una mochila de oxígeno cuando vos sentís que todo está difícil y que te falta el aire, decís, bueno, alguien ve lo que hago. No, a mí me gusta Claro. que me lo den. ¿Cómo no me va a gustar? Es una caricia, es un mimo, es un halago. ¿Cuántos Martín Fierro no? ¿Cuántos mundiales cubriste? 15, 16. Y el irlandés que yo te decía, andábamos ahí parejos hasta que yo le saqué 2 de ventaja. Pero esas son circunstancias. A mí me dicen, pero qué bárbaro, che, fuiste al libro Yo Guinness. me iba resfriado. En invierno, argentino no iba a un mundial. Me hubieran gripado, no iba a un mundial. Y se dio que nunca me gripé en invierno. Perdón, pero cuando uno tiene la experiencia y sabe cómo manejarse en el mundial, No, eso lo seguro. hace mucho mejor. Sí, como pero quien también dice. tuve la suerte de trabajar en empresas que iban al mundial o que tenían que ver con la producción de las transmisiones del mundial. Está bien, uno pone lo suyo, pero si no se dan esas circunstancias, ¿qué es lo que uno tiene que saber, en definitiva? Si no sabes Ahora, eso, no tiene sentido. Sé que hace poco partió tu mujer, que Sí. era muy compañera. Ahora, ¿cómo vivía ella esos viajes que te ibas y por ahí tardabas casi un mes, ¿no? ¿Cuánto tarda un mundial? Sí, fácil. Y lo vivía bien, normalmente. ¿Te acompañó alguna vez? Sí, claro. Sí, muchas veces. ¿No? Ah, bueno. Muchas entonces- veces, y además elegíamos para conocer en el mundo los lugares en donde a mí el fútbol no me iba a llevar. Entonces me iba a la India. Digo, ¿cuándo van a jugar en la India un campeonato? Vaya a saber cuándo. Entonces, vamos a la India, vamos a la India. Sí, ¿tenés un hijo que es preparador físico? Sí. Sí. ¿Y dónde está ahora trabajando? Ahora está volviendo de Francia. Pero eso tiene también... yo lo escuchaba al profe Bagoni hablar de Bielsa y mi hijo salió campeón con Bielsa. Ah, ¿con Bielsa? También en Vélez. Pero son etapas de la vida que a mí me interesan mucho, yo aprendo mucho de ellos, ¿no? Porque uno, haciendo periodismo, se pasa robando un poquito de acá, un poquito de allá. ¿De quién si te aprendiste interesa. más? No tengo a nadie en especial, en particular. Yo me enriquecí realmente charlando mucho con distintos directores técnicos. Entre ellos Juan Carlos Lorenzo, Osvaldo Subeldía, que empezó con el Estudiante, que después fue campeón del mundo también. En fin. Ese era el señor mayor que les enseñaba a los jugadores, primero ahorrar, después pensar en la casita. Ese era Grigol, Timoteo. Eso de la ahorrá y la casita, Sí, Timoteo. Pero además excelente. me encantó, digo, alguien que les enseñe cuál es el camino, Sí. porque algunos se vuelven locos cuando viene la fama y Bueno, el la dinero. prioridad. Entonces, el jugador, la prioridad es el auto. Está bien que hoy necesitan el auto para llegar al entrenamiento a tiempo, pero no para una trasladarse. Ferrari. Claro. Entonces, y se olvidaban del departamento. Entonces, él les ponía en la cabeza, primero el departamento, y después cuando podemos.
Sí, viajamos todos los días en ómnibus, en colectivo, lo que sea. Pero yo le sacaba la parte, más que nada, lo que tiene que ver con lo táctico, lo que tiene. Hablaba mucho con los médicos. Me interesaba mucho el respaldo con rigor científico sobre el trámite de la actividad. Hablaba con los profesores. ¿Te pasó alguna vez de que un chico que tenía virtudes para jugar, la familia decía no, una familia de clase media decía, no, yo quiero que estudie, que se reciba, y que el chico estudió, se recibió y después fue a la cancha y fue campeón? Hay uno que le dicen el príncipe uruguayo, ¿cómo se llama? Francescoli. Francescoli. No, pero no. Yo no conozco. Conozco casos, sí, que los padres le han dicho primero estudiar y después jugar. Pero no que haya completado la carrera y después haya triunfado. Paralelamente sí, que era un esfuerzo grande. Y Bilardo, doctor Bilardo. Claro. ¿No? Entonces, hay quienes han hecho la carrera, académicamente han podido progresar y han logrado cosas importantes, ¿no? Pero eso de primero hacer una cosa y después aparecer en la otra, no, porque además, lamentablemente, todavía pasa, los padres quieren, primero, el éxito por una cuestión de la natural... De la fama y soberbia, y después el éxito por el aspecto comercial. Es decir, te aseguras el futuro de la familia. Entonces, hace rato ya, desde el profesionalismo crudo, que el jugador es un protagonista de transferencia, de pases, y tiene mucho que ver todo lo económico, tiene una gran influencia. Vamos a ir a un corte, sí. Pero te dejo una pregunta colgando. Bien. ¿Cómo se hace para que el chico joven, sin estudios, con una infancia muy difícil, no se enceguezca cuando viene el triunfo, la fama y el dinero? Pero vamos a un corte. Bien. Qué pregunta, ¿no, chicos? Sí, claro. Por ahí escuché una sonrisita.